Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Pretzel con Piña. Yo soy Byron. Y yo soy Chacha. Y Chocha, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de un tema más general. Nosotros dos tenemos raíces en América Latina, de alguna forma. Entonces, hoy lo que queremos hablar un poco es sobre inteligencia artificial en América Latina y cómo ha cambiado, que actualmente, cuáles temas están en el enfoque en América Latina en ese tema y cómo los países latinoamericanos están avanzando en ese tema bastante interesante. Y Microsoft, por ejemplo, ha anunciado una inversión de 1.3 billones de dólares, perdón, 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares en infraestructura de nube e inteligencia artificial en América Latina. Y creo que puede ser que al parecer 1,3 mil millones de dólares no parece tanto, digamos, si comparamos con lo que están invirtiendo en Estados Unidos, en Europa, en India o en China, pero igual es bastante dinero en una infraestructura súper importante en América Latina. Entonces, probablemente es el primer paso, pero América Latina es un mercado grande para las grandes empresas, Microsoft, Google, OpenAI, como se nombran. Y sí, y por eso vamos a hablar un poco sobre ese tema. Sí, por ejemplo, la inversión de Microsoft se basa principalmente en tres aspectos, que es la infraestructura para la nube, luego programas de capacitación y el desarrollo sostenible un poco al final. El desarrollo sostenible siempre lo anuncian para sonar un poco ambientales y tal, pero creo que es donde más van a enfocarse inversiones en la infraestructura de nube, que es que Microsoft va a expandir su red de centros de datos en Brasil, México y Chile. Y de esta forma van a tratar de generar opciones un poco más accesibles para otras empresas. Y en programas de capacitación lo que van a intentar es mejorar el factor humano de estos países para de esta forma también generar ingenieros o personas que puedan trabajar para ellos de una forma un poco más barata de lo que lo harían en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. Y al final, es suena un poco mal decir que van a generar trabajos para pagar un poco menos, pero al final ayuda mucho a los países a generar más empleo. Entonces, por este lado, países como Brasil, México y Chile, que son los que van a verse más beneficiados de la inversión de Microsoft, creo que les funcionará mucho la nueva generación de empleos y la capacitación de personal también, siempre y cuando no sea una fuga de talentos después, que quieran irse a Estados Unidos porque tienen mejor capacitación o a Europa porque tienen mayor capacitación y ahí les podrían pagar mejor. Luego, por ejemplo, también está Google, que hizo una inversión de 850 millones de dólares en América Latina, especialmente en Uruguay, que como vamos a hablar un poco más tarde, es uno de los principales actores en la parte de inteligencia artificial en América Latina. Y esta inversión también se debe principalmente a la infraestructura para seguir generando inteligencia artificial y para mejorar sus servicios de nube. También empresas como Snowflake, que no es tan grande como Google y Microsoft, anunció que va a abrir su primera oficina en Colombia. Entonces estamos viendo un poco el patrón de estas grandes empresas que se están yendo principalmente a la parte sur del continente. ¿Y qué piensas de estas inversiones, Chacha? ¿Lo ves solo positivo o ves algunos aspectos negativos? Es súper interesante cómo lo presentaste. Y lo que me he dado cuenta es que a América Latina, en especial cuando hablaste de desarrollo sostenible, dije, pero América Latina sí tiene muchos beneficios en ese aspecto. Digamos, un factor súper relevante para servidores es energía. Y creo que América Latina en general, claro que por un lado vemos que en algunos países latinoamericanos la, la electricidad no es constante, no es siempre está disponible, sino que depende de diferentes cosas. Pero por otro lado, América Latina es un continente gigante y que tiene muchísimas opciones para generar energía de una forma súper sostenible y muy barata.
solo hablando por ejemplo, paneles solares. O sea, viendo en Chile, tú hablas de Chile, Chile tiene, no solo Chile, pero Chile en parte tiene, o en el desierto de Atacama está en parte en Chile, y de ahí tienes energía prácticamente sin límites, por un precio súper barato. Ninguna planta nuclear, ninguna planta que quema carbono va a poder generar electricidad a ese precio tan bajo. Y por lo tanto yo lo veo también como una posibilidad, porque digamos la energía está barata, que en Europa por lo menos no es el caso, y al mismo momento tal vez eso ayuda a asegurar que también la gente que vive ahí en las comunidades tiene acceso a esas ventajas de que se construyen redes eléctricas, también necesita agua, etcétera, que se necesita. Y por lo tanto yo lo veo como no solo un avance tecnológico, pero también hasta cierto punto social que eso atrae. Y no solo la empresa, sino también muchas veces vienen otras empresas con ellos. O sea, Microsoft tal vez es la primera, pero se forma como un Silicon Valley, prácticamente hablando como un cluster donde se juntan otras empresas alrededor de esta empresa. Y creo que obviamente eso no vamos a ver en todos los países latinoamericanos, pero los países que dan buenas condiciones, puede ser que se fomenta un poco ese pensamiento de trabajar en conjunto, como lo hemos visto en el Silicon Valley, que lo hizo muy fuerte. Y tú hablaste de Uruguay, y creo que acá se nota de que tú dijiste que Uruguay es como el centro latinoamericano de la inteligencia artificial. Y Uruguay es un país muy estable, con un Estado de Derecho súper estable. Entonces, también esas condiciones políticas son un factor, al parecer, relevante para que una empresa se va a un país. Y por lo tanto, y Chile también, o sea, esos son países que políticamente han tenido una etapa bastante estable en comparación con otros países latinoamericanos, porque también, por ejemplo, vemos Venezuela, Ecuador, que son países que en el ranking sobre la inteligencia artificial ocupan puestos relativamente bajos en comparación con Chile, Brasil y Uruguay. Y Claro. por lo tanto, aquí vemos claramente que los países que tienen una cierta estabilidad también atraen inversiones. Claro, Eh, quizá podemos explicar un poco lo que es ese índice latinoamericano de inteligencia artificial, en abreviación ILIA, que es un índice que se creó hace 2 años para dar un ranking en qué tan desarrollados están o en qué punto están los países para la inteligencia artificial, y también para dar un poco de transparencia y proveer datos a países como Europa y Estados Unidos y Asia para generar más inversión entre ellos. Los aspectos que se consideran, por ejemplo, es los avances en investigación, innovación, en adopción de la inteligencia artificial, también desarrollo de la infraestructura de datos y talento humano. Por ejemplo, aquí vemos un impacto directamente de la inversión que va a generar Microsoft, y también los 3 puntos más grandes que se consideran es la gobernanza. Eso lo mencionaba muy bien, con la estabilidad de los países, la investigación, desarrollo y adopción de la tecnología, y luego los factores habilitantes. Luego hay 3 diferentes categorías que se subdividen los países, que son los países pioneros, que son los países que tienen una infraestructura bastante buena y un desarrollo para el talento humano, que pueden proveer que la inteligencia artificial ya se esté utilizando de forma muy activa o se esté explorando formas para utilizarla. Luego están los adoptantes, que actualmente están en la parte de producción y implementando la inteligencia artificial en la parte administrativa pública, por ejemplo, que es donde hay bastante dinero para utilizarla, pero la investigación y el desarrollo no está a tal nivel como los pioneros. Luego están los exploradores, que son los países que están en las etapas iniciales de la inteligencia artificial, es decir, que están todavía desarrollando sus instalaciones básicas, proveyendo
aún o capacitando aún a las personas en las agencias públicas. Entonces que al final la tecnología aún no ha llegado a un 100%. Con esto luego están los países, que son los tres primeros países, están como pioneros, que son Chile, Brasil y Uruguay. Ellos tienen 73,07 puntos de 100, que es el máximo. Luego está Brasil con 69,3 puntos. Luego Uruguay con 64,8 puntos. Luego de ellos le siguen Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Panamá y Ecuador, que son catalogados como adoptantes. Y por último, Jamaica, Venezuela, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Honduras, que ellos se consideran exploradores. Entonces aquí vemos muy bien también cómo hablabas de la estabilidad de los países y cómo se va reflejando también en el ranking y al final también lo desarrollado que van siendo los países o que se prevé que los países son, que van a seguir siendo el futuro, que se refleja muy bien en el ranking, que al final creo que hay muy pocas sorpresas en ese ranking. ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, el ranking de verdad, en parte me ha sorprendido porque, por ejemplo, que Argentina está posicionado tan arriba, o sea, en el cuarto puesto, que me parece impresionante, que claramente Argentina es un país grande, pero al mismo rato Argentina está pasando por una crisis económica fuertísima. Entonces, me parece muy, muy interesante que ellos se han podido posicionar ahí. Y bueno, el resto, claro que Chile, Brasil, Uruguay son los países que en parte son las potencias económicas del continente, pero sí, también son los países de donde se esperan innovaciones en esa área. Lo que Claro. resalta un poco es que República Dominicana y Costa Rica, Panamá, son países que comparados con los millones de habitantes que tienen los otros países, Uruguay incluyendo ahí un poco, pueden competir con países, Uruguay, Costa Rica, más o menos 4 millones, 5 millones por ahí de habitantes, pueden competir con países que claramente tienen el doble, el triple, hasta 10 veces más que ellos, y me parece muy impresionante y muestra que también países pequeños pueden competir con las grandes potencias económicas del continente. Y Claro, sí, y o sea, eso es súper interesante. Sí, creo que también vale ¿tú la, has visto algún estado donde dices, uff, interesante que se pudo posicionar ahí? para mí República Dominicana fue bastante interesante que haya estado tan alto y a la vez que México esté tan abajo en comparación, por ejemplo, con Argentina y Colombia. Para mí México debería estar en el puesto 3, 4, pero bueno, también factores generales que al final no sorprenden un poco y al final que también se toman en cuenta en el ranking que quizás nosotros no hayamos pensado. Sí, Y creo que tú lo dijiste con que la gente, con que mejor calidad tienen, mejor educación recibieron, más probable es que se van o que están claro, buscando compañías en el exterior, fuera de América Latina, que les paga mejor. Y creo que es un problema que siempre va a haber ahí, porque Estados Unidos tiene una comunidad grande hispanohablante y en Europa tienes a España y otros países donde uno puede trabajar con inglés. Entonces, ese problema siempre va a quedar aquí, que los salarios en esos países en los próximos 5, 10, 15, 20 años no van a llegar donde están en Estados Unidos o Europa. Por lo claro. tanto, el brain drain, como se dice, probablemente va a ser un problema gigante para América Latina, porque obviamente la población latinoamericana se envejece, se vuelve más viejo y con eso también la gente joven, sí, o sea, tiene que sostener a la población que se envejece y eso que va a resultar que el gobierno en sí o la economía en sí pierde dinámica y puede ser que sea un factor limitante al crecimiento. Sí, Pero, quién sabe, tal vez encuentren una forma de motivar a la gente que se queda en el país. sí, también me parece bastante interesante los tres aspectos o los aspectos en los cuales los países están utilizando la inteligencia artificial. Por ejemplo, Brasil lo está utilizando principalmente para la banca y para la agricultura. México lo utiliza principalmente para la administración pública
y luego Chile para la minería y la educación. En la parte de educación es principalmente para analizar datos y proveer mejores servicios en esta, pero al final son bastante, cada país provee o utiliza la inteligencia artificial para diferentes aspectos y sería muy interesante compararlo en un par de años para ver cómo se han desarrollado esos países utilizando la inteligencia artificial en aspectos diferentes. Creo que sería bastante una forma de explorar bastante el uso de la inteligencia artificial en diferentes aspectos. Sí, Y pero sorprende que la industria, que igual actualmente no es tan elaborada en el continente como Estados Unidos o Europa, pero igual es interesante que la minería, claro que ahí se va aplicando eso, pero igual la minería hasta cierto punto no es una industria sostenible. Puede ser en algún momento, pero es una industria que se sabe que tal vez en algún momento ya no vuelve a generar los ingresos que está generando actualmente. Por lo tanto, sería aún más interesante ver qué modelos, o no modelos, pero qué empresas existen en esos países que usan la inteligencia artificial para otros tipos de productos, para ver si vemos una tendencia de que se alejan de esos industrias claves para los países o si lo que ellos hacen es más mejorar la eficiencia de esas ramas industriales, pero con la consecuencia es que tal vez en algún momento esas ramas industriales ya no se van a necesitar porque el elemento químico o el mineral que están extrayendo de la tierra ya no se necesita y entonces va a haber una crisis económica. Por lo tanto, sería súper interesante ver qué otros tipos de industrias usan inteligencia artificial o qué productos nuevos vienen de esos mercados. ¿Tú ahí tienes algo, tú sabes algo de algún proyecto que a ti personalmente te interesa mucho? pues para mí los autos siempre son bastante interesantes y conectándolo un poco con el podcast que ya grabamos de vehículos autónomos, parece bastante interesante hablar de que en Buenos Aires, como ya lo había mencionado, ya el autobús autónomo y eléctrico está andando y está funcionando y que en Río de Janeiro es la primera ciudad en Latinoamérica que se pueden realizar viajes con robotaxi. Entonces al final algo que yo dije en el podcast anterior era que lo veía bastante difícil que en Latinoamérica este tipo de tecnología llegara a utilizarse en el futuro cercano, pues al final me tengo que contradecir a un poco y mejorar mi punto de vista y decir, pues ya hay países que lo están implementando y podemos ver que, por ejemplo, se prevé que, por ejemplo, en Colombia y Panamá los viajes de vehículos autónomos también se mejoren y se pueda llegar quizá aún en el 2025. Entonces, por la tecnología que tienen y los avances que han hecho, principalmente en la tecnología de 5G, que ha sido bastante rápido en comparación con otros países de otras regiones. Entonces, es bastante interesante cuando uno lee noticias generales y luego se focaliza o se enfoca en una región, creo que salen datos aún más interesantes y quizá que sorprenden un poco. Por ejemplo, en la consultora PwC sacó un estudio que prevé que América Latina, o el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el PIB del mundo para el 2030 y prevé que en América Latina va a ser de un 5,4%. Comparado con el resto del mundo, por ejemplo, en China sería un 26,1%. Al final, acá es donde se nota un poco lo que yo mencionaba antes, que es difícil imaginarse cómo la inteligencia artificial va a llegar a países como Latinoamérica, pero al final, si uno se enfoca solamente en el país, ve que aún hay proyectos que han estado avanzando bastante, que quizá no sea del impacto, por ejemplo, como Estados Unidos o como China o en Europa, pero que aún está sucediendo proyectos interesantes y que hay avance. ¿Tú tienes algo que agregar? Sí, o sea, se nota el impacto que va a tener la inteligencia artificial en los países, en el gráfico, bueno, en el estudio que dijiste. Y bueno, se nota que China está hasta cierto punto sacándole más provecho que otras regiones del mundo y en especial América Central y América Latina, ahí tiene
creo que mucho potencial aún. O sea, ese estudio se hizo para en 2018, que ya fue hace 6 años, fue para 2030. Entonces, yo creo que sinceramente América Latina tiene, digamos, la capacidad, tiene la gente que está bien educada, que podría crear productos o servicios con inteligencia artificial. Entonces, yo sí le veo mucho, mucho potencial y por lo tanto el estudio, por ejemplo, tampoco nombra a África. Entonces lo mismo vemos ahí que África claramente sí es un factor, tal vez actualmente aún no en la industria de inteligencia artificial, pero África tiene una población joven, en parte muy bien educada y que va a buscar soluciones para problemas africanos. Y lo mismo creo que podría pasar en América Latina, que América Latina va a necesitar servicios que las empresas en Estados Unidos o en Europa o en China no nos están contando con, o sea, no saben que esos problemas existen. Y yo ahí veo la posibilidad que, hablando un poco ya del sur global, puede crear soluciones para problemas que ellos están teniendo actualmente o en los próximos 5 años. Por lo tanto, yo sí veo ahí como la posibilidad para que América Latina crea soluciones para sus propios problemas y porque ellos son los al final que mejor saben de sus propios problemas y creo que da muchos chances y esperemos que se usa ese potencial que hay sin duda en esas ciudades. Claro, y se nota, por ejemplo, con el otro estudio que estuvimos analizando un poco, que es el porcentaje de aceptación y exposición a confiar en sistemas de inteligencia artificial en los países. Se realizó en el 2023, pero pone a Brasil en tercer lugar y al final, después de India y China, con un nivel de aceptación y disposición a utilizar y a confiar en sistemas de inteligencia artificial bastante alto, en comparación, por ejemplo, con países como Alemania, eh, o hasta Estados Unidos, que está bastante abajo en el ranking. Claramente los links se los dejamos en la descripción, pero es bastante interesante que Brasil esté en tercer lugar. Entonces vemos cómo también las personas están preparadas para adoptar y empezar con una nueva tecnología que muchos países son un poco más escépticos en este sentido. Y también lo podemos mirar en el siguiente estudio que estuvimos analizando, que también fue en el 2023, que es cómo se está utilizando la inteligencia artificial en las empresas en América Latina y en el resto del mundo. Y vemos que en el 47% de las empresas, o bueno, de las personas que trabajan en las empresas encuestadas, ya están utilizando la inteligencia artificial activamente en comparación con un 42% del resto del mundo. Entonces, en este sentido, América Latina va ganando, pero claro, el resto del mundo incluye muchos países no tan desarrollados. Y luego un 34% dijo que la empresa aún está explorando las inteligencias artificiales, la inteligencia artificial, pero aún no la ha adoptado en el día a día de sus actividades comerciales en comparación con un 40%. Entonces acá vemos un poco la comparación entre utilización o uso y la investigación un poco. Y luego un 16 y un 15% de América Latina y del resto del mundo respectivamente aún no utilizan y está explorando la inteligencia artificial. Entonces, me parece un poco interesante que un mayor porcentaje de empresas ya estén utilizando la inteligencia artificial en comparación con el resto del mundo en América Latina. Y último punto que me gustaría resaltar es que que se dice que bueno, la Organización Internacional del Trabajo enfatizó en la inteligencia artificial en Latinoamérica, que es una región en la cual muchos de los trabajos son manuales y que se dice que se podría reemplazar muy fácil con la inteligencia artificial, pero la Organización Internacional del Trabajo enfatizó que sí, entre un 26 y un 38% de los empleos podrían llegar a verse influidos por la inteligencia artificial, pero es aún más probable que se generen más trabajos y que, pues, que generen más trabajos por la diferencia de, pero claramente no en el mismo ámbito, sino en construcción, por ejemplo, de datos, sí, de datos o de infraestructura
para la inteligencia artificial, pero que la productividad es la que se va a ver aún más avanzada porque las mismas personas que van a estar trabajando ahí pueden utilizar la inteligencia artificial para generar más productividad y de esta forma más beneficios. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves plausible o crees que es al final un poco banal? Yo creo que solo hablando, o sea, creo que en general, claro que tienes razón, o sea, en la inteligencia artificial, por lo menos de la que estamos hablando ahorita, va a aumentar la productividad. O sea, va a haber personas que van a poder hacer muchas más cosas porque tienen a su inteligencia artificial especializada en algo y le están ayudando, o sea, escribir un código rápido, analizar unos datos, crear gráficos en segundos, preparar una presentación de PowerPoint en segundos, cosas de esa forma ya se puede hacer, o sea, ya se puede hacer hoy en día, pero eso claro que en los próximos años va a cambiar y eso va a aumentar la productividad porque necesitas menos personas, por lo menos para ciertas áreas, pero no quiere decir que no se crean tareas nuevas. Por ejemplo, la gente va a seguir teniendo que escribir prompts, o sea, digamos, los mensajes al modelo para que el modelo te crea el resultado. Cosas de esa, como esos van a crear trabajo y por lo tanto va a haber productos nuevos, va a haber gente que se va a enfocar, se va a especializar en otras ramas industriales que hoy en día aún no conocemos y va a aumentar, va a subir la productividad. Pero hablando de América Latina, tenemos el problema que, digamos, para aprovechar de esa evolución o revolución, uno necesita educación. Y América Latina, en parte, tiene una población muy bien educada, pero no deberíamos olvidar que también hay muchas partes de los países latinoamericanos que hoy en día, donde la primaria es prácticamente lo más alto que uno va a ver en el mundo. Y ya después uno se enfoca en no sobrevivir, sería un poco muy extremo, pero digamos, no va a seguir en su mundo, que no va a tener influencia por parte de la inteligencia artificial. Va a ser trabajando en el campo, lo que sea, y por lo tanto creo que esa revolución va a involucrar a una cierta parte de la población en América Latina, pero también una buena parte no va a vivir de ese lujo, va a tener que seguir trabajando fuerte en el campo, tiene que hacer cosas donde que la inteligencia artificial actualmente no puede ayudar. Entonces, creo que más bien la inteligencia artificial, no solo en América Latina, pero en todo el mundo, va a crear aún más diferencia entre grupos dentro de la sociedad. Gente bien educada en enfoque en temas donde uno puede usar inteligencia artificial, gente bien educada o educada en trabajos que no se pueden automatizar, van a seguir los que se aprovechan de ese cambio, pero la gente que no tiene las cualidades, las cualificaciones, va a sufrir, y va a tener un tiempo duro. Entonces, sí, en parte tiene razón, pero yo también, por otro lado, veo que sí, o sea, creo que es una revolución industrial hasta cierto punto y como siempre va a haber perdedores y Claro, ganadores. y luego otro de los retos es la infraestructura de Latinoamérica, que no es 100% la mejor y que aún se necesita mucho capital para mejorarla. Y luego otro que no hemos hablado mucho y creo que no vale la pena profundizar en este momento, pero sería también las regulaciones, que al final los gobiernos creo que tienen mil y un problemas más importantes, o quizá no más importantes, pero que tienen que resolver antes de generar una regulación para la inteligencia artificial. Entonces creo que puede tender a que implementen regulaciones de países externos o de países que ya implementaron una regulación que al final no se adapta 100% a las necesidades de ellos. Pero bueno, al final veremos cómo funciona a futuro con una de las regulaciones. Creo que es un punto bastante importante en cada gobierno del mundo, cómo van a lidiar con la inteligencia artificial, pero también me parece para Latinoamérica un poco difícil
enfocar tantos recursos de legisladores en generar una regulación para la artificial. Y bueno, a futuro, como veíamos antes, el Banco Interamericano de Desarrollo prevé que si América Latina sigue invirtiendo bastante dinero en la inteligencia artificial para mejorar su infraestructura, como hemos hablado antes, factores humanos, etcétera, su PIB podría aumentar a un 5% en los 5 años. ¿Cómo lo ves? Sí, 5 años, no sé, Y un tal vez en 5%. 10. Sí, y un 5% que al final, sí, bastante, pero bueno, tampoco es un gran porcentaje. Y luego también creo que vale la pena rescatar que las Naciones Unidas también están bastante interesadas en América Latina con inteligencia artificial, ya que prevén de que el crecimiento de almacenamiento en la nube va a crecer por ahí de un 26% más que en Europa y en Asia. Lo vemos ya también con las inversiones que se están generando y con la proyección que Chacha había mencionado antes de este efecto dominó de otras empresas casi que del mismo tamaño de Microsoft y Google, que también se van a venir a estos países y generar un ambiente para coexistir entre todas juntas. Vale la pena tener a Latinoamérica, creo que en el auge de la inteligencia artificial, quizá no vaya a ser el gran actor en la inteligencia artificial, pero creo que después de hacer un poco más de investigación en el país o en la región, me deja un sabor un poco más tranquilo y más positivo de la región de lo que tenía antes. ¿Tú con qué sabor te quedas? Sí, creo que se ve que hay avances y creo que eso es lo importante, de que vemos que de verdad no son tan atrasados como muchos creen, que allá sí tenemos la opción de que, o sí, por lo menos hay la posibilidad de que América Latina pueda acercarse más a los países en Europa o en América del Norte y me parece que sí, o sea, se nota que hay avances y que los países andan bien y tienen el potencial para hacerlo. O sea, en especial, hemos hablado del falta de talento, sí, por un lado, pero por otro lado, sí hay universidades buenas en América Latina y creo que si uno logra rescatar, bueno, no rescatar, pero a motivar a la gente de quedarse en América Latina, vamos a ver, sí, un avance significativo. Crean productos, empresas latinoamericanas creando soluciones para problemas latinoamericanos y creo que así los dos lados se benefician, o sea, la población por un lado, pero también la gente, que la persona singular que trabaja en esa empresa. Entonces creo que eso sería el efecto óptimo, obviamente, y creo que América Latina sí tiene potencial y obviamente lo vamos a seguir persiguiendo los cambios que va a haber en América Latina. Creo que no hay nada más que agregar. No olviden darnos un like en Spotify y seguirnos en Apple Podcast, Google Podcast, nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, X. Un saludo, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.